Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast Voces en Debate. Mi nombre es Alejandra Useche y estoy aquí con mis maravillosas compañeras Wendy Tapia y Adriana Palacín. El día de hoy tenemos un debate de enorme relevancia y que ha impactado nuestras vidas en los últimos años: el impacto de las tecnociencias durante la pandemia del COVID-19. Pero antes que todo, ¿cómo están, chicas? Cuéntenos. Hola Alejandra, pues muy contenta de estar aquí y poder discutir un tema tan importante y pues que ha cambiado el mundo de manera tan profunda. Hola a todos. Estoy muy emocionada por esta conversación. La pandemia ha sido un periodo de grandes desafíos, pero también de muchos aprendizajes y avances en la tecnociencia. Definitivamente, Adriana. Este tema es demasiado vasto y abarca muchísimas áreas, desde la salud pública hasta la educación, el trabajo y la vida cotidiana. Por eso, el día de hoy queremos profundizar en cómo la integración de la tecnología y la ciencia nos ha ayudado a enfrentar estos desafíos, pero también en los problemas y las desventajas que han surgido con esto. Exactamente, es un tema complejo que merece una discusión detallada. Vamos a explorar los avances, pero también vamos a hablar de los retos y las áreas donde necesitamos mejorar. La pandemia ha sido una oportunidad para aprender y para darnos cuenta de lo que somos capaces de lograr, pero también de nuestras limitaciones. Bueno, para comenzar, tenemos que definir y saber qué son las tecnociencias. Básicamente, las tecnociencias es la integración de la tecnología y la ciencia, que se juntan para resolver problemas y mejorar nuestras vidas. Durante la pandemia pudimos ver que hubo un avance significativo y sin precedentes en diferentes áreas gracias a esta integración. Una de las áreas más notables ha sido la salud pública. La necesidad de una respuesta rápida y eficaz a la crisis sanitaria pues impulsó innovaciones tecnológicas y científicas y a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, que normalmente tardarían años, se logró en menos de un año gracias a la colaboración internacional y a nuevas tecnologías como el ARN mensajero. Así es, desde el desarrollo de las vacunas hasta la implementación de la telemedicina, la tecnociencia ha estado en el centro de nuestras respuestas a la pandemia. Pero también es importante recordar el papel crucial de la colaboración internacional que ha sido fundamental para estos avances. Sin la cooperación global, estos logros habrían sido mucho más difíciles de alcanzar. No solo en el ámbito de la salud, sino también en la vida cotidiana, la tecnociencia ha tenido un impacto significativo. Por ejemplo, la tecnología de la información y la comunicación nos ha permitido a nosotros poder mantenernos conectados y continuar con nuestras actividades diarias, a pesar de las restricciones y el distanciamiento social. Cierto, esto también incluye el teletrabajo, la educación en línea, las reuniones virtuales, entre muchísimas otras cosas que nos abrió las puertas. Obviamente, la pandemia fue un reto hacia todos estos ámbitos y por ende el día de hoy, después de haber pasado la pandemia, podemos seguir teniendo estas ventajas presentes en nuestras vidas. Muchas veces antes el trabajo era mal visto hacerlo desde casa, ahora podemos hacerlo. Muchas veces las clases a veces no se podían dar porque había algún tipo de problema. Ahora si hay algún problema podemos dar las clases presenciales. Y entre otras muchísimas cosas que de pronto antes no se tenía en cuenta y que ahora ya hace parte de nuestra cotidianidad. Y tampoco podemos olvidar la importancia de los datos y de la inteligencia artificial en la gestión de la pandemia. Las herramientas de Big Data nos han permitido rastrear la propagación del virus, predecir los brotes y planificar las respuestas sanitarias de una manera más efectiva. Sin estos avances, pues nuestra capacidad para responder a la crisis habría sido mucho más limitada.
Ahora hablemos sobre algunas de las principales ventajas que hemos visto. Una de las más impresionantes fue la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas contra el COVID-19. Como sabemos, normalmente el desarrollo de una vacuna puede tardar hasta 10 años. Pero gracias a la tecnología y a la colaboración global que se tuvo en ese momento durante la pandemia, tuvimos varias vacunas que fueron aprobadas en un tiempo menor de un año, cosa que es increíble y nunca antes fue vista. Eso es increíble. La tecnología de ARN mensajero utilizada en las vacunas de Pfizer y Moderna es un gran ejemplo de esto. Esta tecnología no solo permitió una rápida producción de vacunas, sino que también abrió nuevas posibilidades para futuros desarrollos en la medicina. El potencial de esta tecnología va más allá del COVID-19 y podría revolucionar la manera en la que tratamos muchas enfermedades. Además de las vacunas, la telemedicina se convirtió en una herramienta esencial durante la pandemia. Permitió a los médicos continuar atendiendo a sus pacientes sin necesidad de visitas presenciales, lo cual fue crucial para mantener a las personas seguras y reducir la carga en los hospitales. Este cambio también ha llegado a una mayor aceptación y adoptación de la telemedicina, que probablemente seguirá siendo una parte importante de la atención médica en el futuro. Bueno, también vimos cómo las tecnologías de comunicación digital, tales como Zoom, Microsoft Teams, Meet, entre otras, se convirtieron en esenciales para poder mantenernos conectados, tanto en el trabajo como en la vida personal. Sin estas herramientas, imagínense, la transición al trabajo remoto y el aprendizaje en línea de las escuelas, las universidades, entre otras cosas, habrían sido muchísimo más difícil. Ha sido un cambio monumental. Las empresas tuvieron que adaptarse rápidamente al trabajo remoto y muchas descubrieron que es posible mantener la productividad fuera de una oficina tradicional. Esto ha llevado a una revolución de cómo trabajamos y ha abierto las puertas a modelos de trabajo más flexibles que podrían beneficiar tanto a los empleadores como a los empleados a largo plazo. Y en el ámbito educativo, las plataformas de aprendizajes en línea permitieron que los estudiantes continuaran con sus estudios a pesar de las restricciones. Aunque no fue un proceso fácil y hubo muchos desafíos, también se abrieron nuevas oportunidades para la educación a distancia y el acceso a recursos educativos en línea. Otro aspecto positivo que también podemos destacar fue el uso de la inteligencia artificial y el Big Data para poder rastrear la prolongación del virus y así poder predecir algunos brotes. Estas tecnologías ayudaron a los gobiernos y a las organizaciones del área de la salud a tomar decisiones informadas y a planificar mejor sus respuestas ante todo este tipo de situaciones. ¿Cómo ven la influencia de estas tecnologías en el manejo de la pandemia? La inteligencia artificial y el Big Data jugaron un papel crucial. Por ejemplo, el algoritmo del IA fueron utilizados para analizar grandes volúmenes de datos y proporcionar predicciones sobre el comportamiento del virus, lo que permitió a los responsables de políticas tomar decisiones más informadas y basadas en datos. Sí, así es, y no podemos olvidar el impacto positivo en la ciencia abierta y la colaboración internacional. La pandemia obligó a los científicos a compartir datos y a trabajar juntos de una manera que rara vez habíamos visto antes, lo cual aceleró la investigación y en el desarrollo de tratamientos y vacunas. Esta colaboración abierta ha sido uno de los aspectos más esperanzadores y positivos de la pandemia. Sin embargo, aunque podemos destacar muchas ventajas de las cuales sacamos provecho hoy en día, no todo lo que vivimos durante la pandemia fue positivo. Como sabemos, el rápido desarrollo de las vacunas también generó mucha desconfianza ante las personas. Muchas de estas dudaron de su seguridad y su eficacia, lo que llevó obviamente a una ola de desinformación y a muchas noticias falsas que a su vez no aportaban nada a la sociedad. Y que obviamente a su vez lo único que trajo fue caos
para todas las personas que creían todas estas noticias que eran falsas o que incluso traían otras cosas que a su vez no aportaban nada bueno. La rapidez, aunque necesaria, fue una espada de doble filo. Aunque fue un logro científico impresionante, la falta de tiempo para estudios a largo plazo hizo que muchas personas fueran escépticas sobre la seguridad de las vacunas. Esta desconfianza se vio agravada por las discusiones de teorías conspirativas en redes sociales. La desinformación se propagó rápidamente, dificultando los esfuerzos para lograr una de la alta tasa de vacunación y controlar la pandemia. Las redes sociales y otras plataformas digitales facilitaron la discusión de información falsa y teorías de conspiración, lo cual fue un gran obstáculo para los esfuerzos de salud pública. Además, la dependencia de la tecnología durante la pandemia también evidenció la brecha digital existente, ya que pues no todas las personas tenían acceso a internet o a dispositivos adecuados, lo que obviamente creó o generó desigualdades en el acceso a la educación y al trabajo remoto. Muchas de estas personas tenían de pronto que salir de sus casas o pedir prestado equipos a conocidos, lo cual obviamente generó muchísima desventaja o muchísima falta de oportunidades para todas estas personas. La telemedicina, aunque ventajosa, también enfrentó desafíos. No todos los pacientes, especialmente los mayores, tenían la capacidad técnica para usar estas herramientas, lo que dejó a algunos sin atención adecuada. Además, hubo preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos médicos. Y no podemos dejar a un lado los problemas logísticos. La distribución de las vacunas fue un desafío enorme, especialmente en países con infraestructuras menos desarrolladas. La desigualdad en el acceso a las vacunas destacó las disparidades globales y la necesidad de una distribución más equitativa. Otro punto que es muy importante considerar y destacar fue el impacto de la pandemia en la salud mental de muchas personas. Obviamente, la situación en la que estábamos, la dependencia en la tecnología y el aislamiento social porque no podíamos salir, provocó pues obviamente que hubiera una afectación negativa hacia la salud mental de muchísimas personas a nivel mundial, en especial de los jóvenes, que obviamente todos estábamos viviendo un estilo de vida, saliendo, interactuando con personas, y ahora pasamos a simplemente estar encerrados en nuestras casas y convivir con nuestras familias y con los aparatos tecnológicos que teníamos, porque eso era lo único que podíamos hacer. La falta de interacción personal obviamente con nuestros amigos, el resto de nuestras familias, el exceso de tiempo frente a las pantallas, la carga de pronto académica, laboral que se estaba viviendo en esos momentos, fue un factor que obviamente contribuyó demasiado para la decadencia de la salud mental y que hoy en día podemos seguir viendo. La salud mental es un papel crucial de nuestra salud general, y la pandemia nos mostró lo vulnerables que podemos ser cuando nuestras rutinas y redes de apoyo se ven interrumpidas. Las herramientas digitales ayudaron, pero también subrayaron la importancia de las interacciones cara a cara y el contacto humano. Además, hubo un aumento en los casos de fatiga digital y problemas relacionados con el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Muchas personas experimentaron agotamiento debido a la sobrecarga de videollamadas y el tiempo prolongado frente a las pantallas. Esto nos recuerda la importancia de equilibrar el uso de la tecnología con actividades que no involucren dispositivos digitales en estos medios. Para resumir, aunque la tecnociencia nos brindó muchísimas soluciones durante la pandemia, también se han presentado muchos desafíos significativos que debemos tener en cuenta y abordar para el futuro. Es esencial encontrar un equilibrio y poder asegurarnos de que los avances tecnológicos beneficien a todas las personas y no solo a unos pocos. Ahora bien, revisemos algunos de los eventos más impactantes que ocurrieron durante la pandemia.
Uno de los más destacados fue el lanzamiento y la distribución masiva de las vacunas. Esto obviamente fue una operación logística sin precedentes a nivel mundial. ¿Cómo fue posible toda esta distribución de las vacunas, que obviamente eran muy necesarias en estos momentos, que fuera en cuestión de tiempo récord? O sea, algo que nunca se había visto antes. Absolutamente. La coordinación para producir, distribuir y administrar las vacunas a millones de personas en todo el mundo fue un desafío enorme, pero también un logro impresionante. Este esfuerzo nos mostró lo que es posible cuando los gobiernos, las organizaciones y la comunidad científica trabajan juntos. Otro evento clave fue la aparición de variantes del virus como Delta o Omicron. Estas variantes pusieron a prueba la eficacia de las vacunas y obligaron a una adaptación rápida de las estrategias de vacunación. Además, nos recordaron que el virus sigue evolucionando y que debemos estar preparados para enfrentar nuevas variantes. También pudimos ver el aumento significativo en la colaboración científica internacional. Instituciones de todo el mundo compartieron datos y recursos de manera abierta para combatir el virus, algo que no solo ayudó en la respuesta a la pandemia, sino que también podría sentar un precedente positivo para futuras crisis. Ver cómo todas esas personas a nivel de la ciencia compartieron datos y no hubo egoísmo y todo por un bien común fue algo muy positivo y que debería ser ejemplo para las siguientes generaciones que vengan, cuando haya alguna otra posible pandemia o alguna otra crisis de cualquier tipo. No olvidemos los desarrollos en tratamientos para el COVID-19, desde los antivirales hasta los anticuerpos monoclonales. La investigación médica avanzó rápidamente para encontrar formas de tratar a los pacientes infectados y reducir la gravedad a la enfermedad. Otro evento significativo fue el impacto en la economía global. Las restricciones y el cierre de negocios llevaron a una necesidad económica sin precedentes, pero también a innovaciones en la forma en que las empresas operan. Muchas empresas adoptaron modelos de negocios más flexibles y creativos para sobrevivir y prosperar en un entorno cambiante. También pudimos evidenciar un cambio en las políticas públicas y en la forma en que los gobiernos respondieron a esta crisis. Obviamente la pandemia impulsó a los gobiernos a invertir más en la infraestructura del área de la salud pública y a reconsiderar sus políticas de bienestar social para así poder apoyar y darles una mano de ayuda a las poblaciones que son más vulnerables o que se vieron más afectadas en ese tiempo de la pandemia. En el ámbito personal, muchas personas experimentaron cambios significativos en sus vidas. La pandemia nos obligó a reevaluar nuestras prioridades y a encontrar nuevas formas de conectarnos y apoyar a nuestros seres queridos. Esta experiencia ha dejado una huella duradera en nuestra forma de vivir y de interactuar con el mundo. Bueno, para resumir, las tecnociencias han tenido un impacto profundo durante la pandemia, con muchas ventajas, pero también con desafíos importantes. Es crucial que sigamos aprendiendo y mejorando para estar preparados para futuras crisis. Esto es una lección de vida que podemos ver y que quedará pues obviamente en la historia del mundo. Estoy de acuerdo. La pandemia ha sido un recordatorio de lo poderosa que puede ser la colaboración y la innovación, pero también de la importancia de la transparencia y la educación pública. Necesitamos asegurarnos de que todos tengan acceso a la información y a las herramientas necesarias para enfrentar desafíos similares en el futuro. Absolutamente. La ciencia y la tecnología tienen el potencial de salvar vidas y mejorar la calidad de vida, pero debemos usarla con responsabilidad y equidad. Debemos asegurarnos de que los beneficios de la tecnología lleguen a todos, no solo a unos pocos. La pandemia ha demostrado tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades
y es una oportunidad para aprender y crecer como sociedad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este debate. Esperamos que hayan disfrutado de esta maravillosa conversación y que sigan con nosotras en el próximo episodio de Voces en Debate. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, nos vemos pronto. Thank you.